El viento de poniente quemaba la piel. El sol de Valencia caía a plomo sobre el cementerio, convirtiendo las lápidas de mármol en espejos cegadores que lastimaban los ojos. Yo me mantuve a una distancia prudencial del ataúd de caoba, sintiendo el sudor resbalar por mi espalda bajo el traje negro que me quedaba pequeño. Observaba en silencio a la mujer que había orquestado mi ruina. Valeria, la segunda esposa de mi padre, se secaba unas lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda. Era una mujer esculpida en hielo, ambición y secretos de la alta sociedad madrileña, inamovible incluso bajo el calor asfixiante del Mediterráneo. A su lado estaba su hijo, Borja. Llevaba un traje a medida que costaba más que mi furgoneta y comprobaba la hora en su reloj de oro bajo la sombra de un enorme paraguas negro que sostenía un guardaespaldas. No había tristeza en sus ojos, solo la impaciencia de quien espera cobrar un cheque. Mi padre, don Arturo, no era un hombre de cunas de seda. Había construido Transiberia frigoríficos desde la nada. Empezó con un solo camión Pegaso de segunda mano, durmiendo en la cabina, cruzando los Pirineos para llevar las naranjas de Valencia y los tomates de Almería a toda Europa. Décadas de sudor y asfalto convirtieron aquel camión en un imperio logístico, la red de transporte en frío más grande de España. Yo heredé sus manos ásperas. Había trabajado en los muelles de carga desde los 16 años, rodeado del ruido ensordecedor de los motores y el frío de las cámaras, subiendo posiciones poco a poco. Siempre di por sentado que algún día dirigiría la flota a su lado. Pero hace 2 años, una supuesta y devastadora demencia de aparición temprana había borrado al hombre que yo conocía. En su vulnerabilidad, Valeria entró a matar. Lo aisló en la finca que tenían a las afueras, despidió a sus médicos de toda la vida y me prohibió el paso a la propiedad con guardias de seguridad privada. Para cuando el corazón de mi padre finalmente se detuvo, yo llevaba 14 meses sin poder cruzar una sola palabra coherente con él. 3 días después del funeral, me encontré sentado en el despacho del notario Ignacio, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. El contraste con los muelles de carga de Valencia era brutal. La oficina olía a cuero caro, a cera para muebles y a una traición inminente. Ignacio, un hombre que sudaba profusamente, a pesar del aire acondicionado glacial, se negaba a mirarme a los ojos mientras ordenaba unos gruesos fajos de papel timbrado. Terminemos con esto de una vez. Ignacio, espetó Valeria, cruzando las piernas, impecable con un traje sastre blanco que desafiaba el luto. Borja, sentado a su lado, tecleaba en su teléfono móvil con una sonrisa arrogante, completamente desinteresado en el formalismo. Ignacio se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. «Procederemos con la lectura de las últimas voluntades de don Arturo», dijo con una voz que temblaba más de lo necesario. Comenzó a leer la jerga legal habitual, pero el núcleo del documento era un ataque quirúrgico diseñado para borrarme del mapa. Las propiedades en Valencia, el piso en el centro de Madrid, las cuentas bancarias de inversión, todo pasaba a manos de Valeria. Pero el golpe maestro estaba en la empresa. Valeria había manipulado a mi padre en sus últimos meses para transformar Transiberia Frigoríficos en una intrincada red de sociedades anónimas con participación de fondos extranjeros. Las acciones mayoritarias, el control absoluto de la junta directiva y la flota entera de camiones pasaban directamente a Valeria y a su hijo Borja. Y en cuanto a su hijo biológico, Mateo, leyó Ignacio, levantando por fin la vista hacia mí con una expresión que rozaba la lástima clínica. La ley española es clara respecto a la legítima. Ningún hijo puede ser desheredado de su tercio correspondiente sin causa legal probada. Por tanto, para satisfacer esta cuota obligatoria, se le lega la totalidad de la propiedad conocida como el Cortijo El Secarral, situado en el desierto de Tabernas, en la provincia de Almería. Según la última tasación oficial adjunta, el valor de estos terrenos cubre y excede su porción legal.
Me quedé mirando al notario, sintiendo que la sangre me zumbaba en los oídos. El secarral es una ruina, dije, apoyando las manos sobre la mesa de caoba. Es una finca abandonada con hectáreas de olivos muertos en medio del desierto. Mi padre la compró en un remate de hacienda hace años por pena y jamás pisó ese lugar. Esa tasación es un fraude y lo sabes. Esa es la voluntad estipulada y firmada. Mateo, respondió Ignacio en un susurro. La tasación es completamente legal y ha sido validada por peritos independientes. ¿Firmada cuándo?, exigí, poniéndome en pie. Cuando él ni siquiera sabía en qué año vivía, cuando esta mujer lo mantenía drogado con sedantes experimentales que nadie le recetó. Cuida tus palabras, niñato, siseó Valeria, con una voz que era un ronroneo bajo y peligroso. Tu padre estaba profundamente decepcionado de tu falta de visión empresarial. Pensó que un entorno rural, algo de tierra seca bajo tus uñas, podría forjarte el carácter que te falta. Ahora, si hemos terminado aquí, tengo una junta directiva que presidir y un imperio que dirigir. El desalojo de mi propia vida se ejecutó en menos de 24 horas. Como yo vivía en un pequeño piso anexo a las naves logísticas principales de Valencia, trabajando jornadas de 14 horas para mantener la flota operativa, era legalmente un ocupante precario en propiedades de la nueva sociedad. Valeria tenía la orden de desalojo firmada por un juez antes incluso de que mi padre exhalara su último aliento. 2 agentes de seguridad privada, enormes y silenciosos, se cruzaron de brazos en la puerta mientras yo metía mi vida entera en 2 bolsas de lona. No dije una sola palabra. No les daría el placer de ver mi desesperación. Salí al aparcamiento. Tiré las bolsas en la parte trasera de mi vieja furgoneta comercial llena de abolladuras, giré la llave y me alejé del único mundo que había conocido. Tenía 28 años, estaba en el paro, de luto y absolutamente arruinado. En mi cuenta bancaria quedaban 40 euros. El depósito de gasolina estaba por la mitad y en el asiento del copiloto descansaba una carpeta de cartón con las escrituras de un trozo de infierno. El desierto de Tabernas no es un lugar al que vayas por accidente. Es una extensión de tierra calcinada, barrancos agrietados y un sol implacable en el rincón más seco de toda Europa. Llegué justo cuando el atardecer teñía de un rojo sangriento las montañas peladas que rodeaban la cuenca. El camino de tierra hacia el cortijo El Secarral estaba tan roto que los amortiguadores de mi furgoneta crujían a cada metro. Cuando los faros iluminaron por fin la propiedad, el corazón se me cayó a los pies. El cortijo era una estructura tradicional andaluza de muros gruesos, pero estaba en un estado de decadencia terminal. El techo de tejas árabes estaba hundido en su parte central. Las paredes, antaño encaladas de blanco, ahora eran de un tono ocre sucio, desconchadas, mostrando la piedra y el barro desnudos. El patio delantero estaba invadido por rastrojos secos, espinos y restos oxidados de maquinaria agrícola irreconocible. Y rodeando la casa, extendiéndose hasta perderse en las sombras, había hileras y más hileras de olivos muertos, troncos retorcidos y grises, como cadáveres petrificados que se alzaban desde la tierra agrietada. Forcé la pesada puerta de madera de la entrada principal. Las bisagras oxidadas chillaron como un animal herido. El interior olía a polvo antiguo, a excrementos de paloma y a décadas de abandono. El aire estaba tan estancado que costaba respirar. No había electricidad, no había agua corriente. Extendí mi saco de dormir sobre las baldosas sueltas de lo que solía ser el salón principal. Me tumbé allí, escuchando el viento del desierto silbar a través de las grietas de las ventanas rotas. Esa primera noche, rodeado de oscuridad y silencio absoluto, finalmente me quebré. Lloré por mi padre, por la forma indigna en la que había muerto. Lloré por mi futuro robado y por la desesperanza total que me aplastaba el pecho. Pero el amanecer en el desierto trajo consigo una luz dura y una resolución sombría. Me negaba a dejar que Valeria ganara. Me negaba a morir enterrado en este secarral. Si esto era todo lo que tenía, lo haría habitable con mis propias manos.
lo vendería por lo que fuera y usaría hasta el último céntimo para contratar a un auditor forense que despedazara la vida de esa mujer. Durante las 2 primeras semanas, la supervivencia pura y dura consumió toda mi energía y mi cordura. Caminaba kilómetros bajo un sol castigador hasta una estación de servicio en la carretera nacional para llenar garrafas de agua. Cavé una letrina en la parte trasera del cortijo. Tapé los agujeros más grandes del tejado con plásticos gruesos y piedras pesadas para que el viento no se los llevara. Sobreviví a base de latas de fabada baratas y pan duro que compraba con mis últimos euros en un pueblo cercano a un tendero que me miraba como si fuera un fugitivo. Mis manos, ya endurecidas por los muelles de carga, se llenaron de nuevas ampollas y cortes. Mi piel se curtió, oscureciéndose bajo el sol andaluz. Y perdí peso. El aislamiento era total, era una condena en vida. Todo cambió en la 3ª semana. El clima en el desierto es traicionero. Una tarde, el cielo se volvió de un tono violeta oscuro. Una tormenta de verano estalló con una violencia inusitada. Primero fue el viento, levantando nubes de polvo cegador que se colaban por cada rendija del cortijo, cubriéndolo todo de una fina capa de tierra roja. Luego llegó la lluvia. No era una lluvia normal, eran cortinas de agua pesada y furiosa que golpeaban las tejas con la fuerza de una pedrada. Estaba acurrucado en el salón, iluminado por una triste linterna de pilas, cuando escuché un crujido sordo y aterrador sobre mi cabeza, seguido del estruendo de madera astillada. Una de las vigas principales del techo, podrida por años de abandono y de repente empapada por las goteras masivas, había cedido en la habitación de arriba. Cogí la linterna y subí corriendo por la escalera de piedra, cuidando de no resbalar con los cascotes. Parte del techo se había derrumbado, dejando entrar el agua a raudales. La gruesa viga de madera de olivo se había partido por la mitad y colgaba peligrosamente. Empecé a retirar los pedazos de yeso y escombros mojados para evaluar si toda la estructura iba a colapsar. Fue entonces, al mover un trozo de la viga fracturada, cuando el haz de mi linterna iluminó algo extraño. Atascado en un hueco tallado deliberadamente dentro del núcleo de la vieja madera de olivo, había un paquete. Estaba envuelto en una lona encerada muy gruesa y atado con cuerdas de nailón resistente. Mis manos temblaban mientras tiraba de él. Pesaba. Lo llevé abajo, lejos de la lluvia, lo puse sobre el suelo polvoriento del salón y corté las cuerdas con mi navaja. Dentro de la lona había un libro grueso, un diario encuadernado en cuero negro. En la portada estaban grabadas en relieve las iniciales de mi padre. Lo abrí con el corazón latiéndome en la garganta. Esperaba encontrar viejas escrituras o recibos de impuestos del cortijo. En su lugar, las páginas estaban llenas de la caligrafía de mi padre. Al principio eran trazos firmes, pero a medida que avanzaban las páginas, la letra se volvía más errática, más desesperada. Las fechas correspondían a hace 3 años, justo en la época en que Valeria había tomado el control de la casa y poco antes de que se hiciera público el diagnóstico de su supuesta demencia. 10 de octubre. Leí en voz alta en la habitación vacía. Está moviendo dinero. Millones. Las cuentas operativas en Andorra están registrando transferencias fantasma. Hoy la confronté en el despacho. Le enseñé los extractos. Me miró a los ojos y sonrió. Simplemente sonrió. Me dijo que estaba trabajando demasiado, que mi mente me estaba jugando malas pasadas en mi vejez. Pero tengo los números de ruta, tengo la prueba de que nuestros camiones no solo llevan fruta, llevan el dinero sucio de esa escoria del este con la que se reúne en Madrid. Pasé varias páginas, sintiendo que me faltaba el aire. 4 de noviembre, decía otra entrada, con una letra que casi se salía de los márgenes. Las pastillas para la tensión saben a tiza amarga. Cada vez que las tomo, una niebla espesa y oscura me invade el cerebro. No puedo recordar qué hice ayer. Fui a ver al doctor Márquez, pero ella lo ha sustituido por un especialista de una clínica privada en Madrid. Un hombre con ojos fríos que me receta cápsulas que hacen que las paredes de mi habitación se derritan. Me está envenenando. Lo sé.
Está destruyendo mi mente desde dentro para incapacitarme. Si destruye los servidores centrales de la empresa, todo rastro del blanqueo de capitales desaparecerá y ella se quedará con todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes. Mi padre no había perdido la razón, no había sido una enfermedad cruel, había sido un asesinato lento, metódico y despiadado. Lo habían drogado hasta anular su voluntad, mientras esa mujer vaciaba el imperio que él construyó, usándolo como lavadora para las mafias del este de Europa. Llegué a la última página escrita. Estaba fechada en diciembre, poco antes de que le prohibieran salir de la casa, 17 de diciembre. Compré aquel viejo cortijo en Tabernas, el Secarral. Lo hice a través de una sociedad interpuesta para que ella no lo rastreara de inmediato. Creerá que es una maniobra fiscal estúpida de un viejo senil. Ella no sabe absolutamente nada del aljibe. Puse los extractos bancarios de Andorra, las pruebas del lavado en los camiones y el testamento hológrafo en la caja de munición. Lo enterré profundo. Si no logro salir de esta niebla, si esta oscuridad me traga por completo, rezo a Dios para que Mateo encuentre esto antes que ella. Me quedé mirando el diario, con la respiración entrecortada. Mi padre me había dejado un mapa en medio del infierno. En la contraportada interior del diario había un papel pegado. Era un croquis dibujado a mano de la propiedad del cortijo. Estaba la casa principal, la silueta de la montaña al norte, un olivo partido por un rayo y, a 50 pasos exactos hacia el oeste, un círculo marcado con una sola palabra escrita en mayúsculas. Aljibe. No dormí el resto de la noche. Me senté en el suelo, escuchando la lluvia golpear el desierto, sintiendo cómo el dolor y el luto se transformaban en una furia pura y cristalina. En cuanto el sol asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de un azul implacable y evaporando rápidamente los charcos de la tormenta, cogí un pico de cavar oxidado y una pala que había encontrado en las ruinas. Salí hacia la zona de los olivos muertos. El calor ya empezaba a ser opresivo a primera hora de la mañana. Navegar por la finca no era fácil. La tierra seca y cuarteada estaba llena de desniveles, cubierta de maleza espinosa que me arañaba los pantalones. Busqué el olivo partido por el rayo. Había decenas de árboles en la finca, pero tras media hora de búsqueda frenética lo encontré. Su tronco estaba ennegrecido y abierto por la mitad, como una boca gritando al cielo. Me pegué al tronco. Conté en voz alta. 1 paso, 2 pasos, 10, 20. A los 50 pasos exactos hacia el oeste, me detuve. El suelo allí no parecía diferente al resto. Solo tierra reseca, piedras y matojos amarillos. Levanté el pico por encima de mi cabeza y lo dejé caer con todas mis fuerzas. La punta de hierro golpeó la tierra endurecida, levantando una nube de polvo seco que me hizo toser. Volví a golpear. Y otra vez. El sol seguía subiendo, golpeándome la nuca como un martillo invisible. El sudor me empapaba la camisa y me escocía en los ojos. Me estallaron 2 ampollas en la palma de la mano derecha, pero no sentí dolor, solo la necesidad obsesiva de llegar al fondo. Tras una hora de trabajo agotador, cavando una fosa de casi 1 metro de profundidad en la tierra pedregosa, el pico chocó contra algo que no era tierra ni grava. Un sonido sordo y metálico resonó en el silencio del desierto. Tiré el pico. Caí de rodillas y empecé a apartar la tierra con mis propias manos, clavando los dedos hasta que las uñas se me llenaron de barro rojo. Poco a poco, el contorno de una enorme losa de piedra circular comenzó a emerger. Tenía más de 1 metro de diámetro, desgastada por los siglos. Era la tapa de un aljibe, una de esas antiguas cisternas subterráneas que los árabes construían hace cientos de años para almacenar el agua de lluvia en los desiertos andaluces, ahora seca y olvidada bajo la tierra. En el centro de la piedra había una argolla de hierro macizo, negra de óxido. Agarré el pico y deslicé la parte plana bajo el borde de la losa de piedra. Hice palanca usando todo el peso de mi cuerpo. La piedra no se movió. Gruñí, apretando los dientes hasta que creí que se romperían, empujando con las piernas. Con un chirrido de fricción terrible, la pesada tapa cedió unos centímetros. Metí una piedra grande bajo el hueco,
para asegurar el progreso y cambié de posición. Centímetro a centímetro, empujando con los hombros, logré pivotar la losa hasta dejar expuesta la mitad del agujero negro. Una ráfaga de aire subterráneo, frío y con un fuerte olor a mineral y a tiempo estancado, subió desde las profundidades. Encendí mi linterna y enfoqué hacia abajo. Las paredes eran de piedra de mampostería, descendiendo en forma de campana hacia la oscuridad absoluta. Unos 4 metros más abajo, la luz iluminó el fondo. No había agua, por supuesto, solo una gruesa capa de polvo y grava seca. Corrí de vuelta al cortijo y traje una cuerda gruesa de remolque que tenía en la furgoneta. Até un extremo con fuerza al tronco de un olivo cercano que parecía lo bastante recio. Hice nudos gruesos cada medio metro a lo largo de la cuerda para que sirvieran como asideros. Tiré el extremo suelto por el agujero negro y comencé el descenso. El interior del aljibe era opresivo y claustrofóbico. A medida que bajaba, el calor ardiente del desierto desaparecía, reemplazado por un frío húmedo y sepulcral. Mis botas tocaron finalmente el suelo de grava suelta. El espacio era estrecho, y las paredes de piedra curvadas parecían querer cerrarse sobre mí. Solté la linterna, dejándola en el suelo para que iluminara la zona, y me arrodillé. Empecé a cavar como un loco en el centro del suelo abovedado, apartando la grava seca con las manos, respirando el polvo que se levantaba. 50 centímetros. 80. El pánico empezó a susurrarme en la nuca. ¿Y si alguien lo había encontrado ya? ¿Y si Valeria había descubierto el diario antes que yo y lo había vaciado? Entonces mis nudillos rasparon contra una superficie de metal frío. Un grito ahogado de alivio escapó de mi garganta. Cavé frenéticamente por los bordes hasta liberar el objeto. Era una caja de munición militar, de acero pesado y pintada de verde oliva, sellada herméticamente. Tenía un candado de latón grueso en el cierre frontal. Agarré una piedra pesada del suelo del aljibe y golpeé el candado con furia. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes brutales. Al cuarto impacto, el arco de latón se dio con un chasquido agudo. Tiré el candado roto contra la pared de piedra y levanté el pesado pestillo metálico de la caja. El sello de goma siseó levemente al romperse el vacío que la había protegido durante años. Dentro, protegidos por varias capas de plástico transparente perfectamente sellado, estaban los documentos. Mis manos, cubiertas del polvo rojo de tabernas y de sangre seca por las ampollas rotas, temblaban al sacar el primer fajo de papeles. Eran extractos bancarios impresos en folios que ya empezaban a amarillear. Cuentas numeradas en Andorra. Registros detallados de transferencias internacionales cifradas. Cifras mareantes que cruzaban las rutas legítimas de nuestros camiones frigoríficos con empresas fantasma en paraísos fiscales. Mi padre había documentado meticulosamente cada viaje, cada palé de mercancía ficticia que Valeria había utilizado para lavar el dinero de las mafias del Este. Era un informe demoledor, una sentencia de cárcel directa para ella y todos sus cómplices. Pero lo que hizo que el corazón me golpeara con fuerza contra las costillas estaba justo debajo de los extractos. Un sobre de papel manila cerrado con cera roja. Lo abrí rasgando el borde con cuidado. Era papel con el membrete antiguo de Transiberia y estaba escrito íntegramente de puño y letra por mi padre. Era un testamento hológrafo. En España, un documento así, fechado, firmado por el testador y escrito completamente de su mano, es legalmente vinculante y tiene el poder de anular cualquier escritura hecha ante notarios corruptos como Ignacio. En el texto, mi padre relataba de forma lúcida y desesperada cómo estaba siendo drogado en contra de su voluntad. Revocaba absolutamente todos los poderes otorgados a Valeria, la desheredaba por causa de indignidad y atentado contra su vida, y me dejaba a mí, su único hijo biológico, el control absoluto de Transiberia Frigoríficos, la flota entera y todo su patrimonio personal. Estaba arrodillado en el polvo de una cisterna árabe olvidada por el tiempo, rodeado de oscuridad, pero nunca había visto las cosas tan claras. Sostenía en mis manos el arma definitiva.
el arma que destruiría el imperio de cristal de mi madrastra en Madrid, que desenmascararía su estafa y que me devolvería la vida que me habían robado. Todo el sufrimiento, el hambre, el destierro, en este secarral implacable, había valido la pena. Entonces, un sonido seco, mecánico e inconfundible rasgó el silencio sepulcral del aljibe. El chasquido metálico del cerrojo de un rifle. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal, paralizando mis pulmones. Levanté la vista muy lentamente hacia la abertura de luz en el techo de piedra, a 4 metros por encima de mi cabeza. Recortada contra el cielo blanco y abrasador del desierto andaluz estaba la silueta de Borja. Llevaba una camisa de lino inmaculada que desentonaba absurdamente con la brutalidad del entorno, y sostenía un carísimo rifle de montería. El cañón de acero oscuro apuntaba directamente a mi frente por el estrecho hueco de entrada. «Vaya, vaya», dijo Borja. Su voz hizo eco en las paredes circulares de piedra, distorsionada pero cargada de esa arrogancia pija y cruel que siempre había odiado en él. Mi madre siempre dijo que el viejo estaba demasiado senil para esconder nada que valiera la pena. Pero yo le dije que por algo te había mandado a ti, su perro fiel, a escarbar en este vertedero. Se asomó un poco más sobre el borde, bloqueando gran parte de la luz del sol. Pude ver su sonrisa fría y vacía. Llevo días alojado en un hotel de la costa, esperando a que el tendero del pueblo me avisara si comprabas palas o picos, continuó Borja, apoyando cómodamente la culata del rifle en su hombro. Has hecho el trabajo sucio estupendamente, Mateo. Ahora, cierra esa caja muy despacio, ata la cuerda al asa y súbela, o te juro que te vuelo la cabeza y te dejo pudriendo en este agujero para siempre. Me quedé inmóvil, arrodillado sobre la grava seca, sintiendo el peso aplastante de su amenaza. La luz cegadora que entraba por la boca del aljibe convertía a Borja en una sombra recortada, pero el cañón de su rifle de montería brillaba con una claridad mortal. Conocía ese arma. Era un capricho de miles de euros que usaba para cazar venados en las fincas privadas de Toledo. A esa distancia, un disparo me destrozaría el pecho sin remedio. Mi respiración resonaba en las paredes circulares de piedra, agitada y ronca. Sabía que Borja era un cobarde, un pijo mimado que se mareaba al ver sangre, pero también sabía que el pánico y la codicia lo hacían inmensamente peligroso. Si le entregaba la caja entera con el testamento hológrafo y los registros de las cuentas en Andorra, él y su madre la quemarían esta misma noche, y después me matarían de todos modos. No dejarían ningún cabo suelto en este desierto. Tienes razón, Borja, le dije, forzando un tono de derrota total. Mi voz temblaba y no tuve que fingir demasiado. Has ganado, no me dispares. Te daré la caja. Pues claro que he ganado, pedazo de imbécil. Escupió él desde arriba. Date prisa, amarra el asa a la cuerda. Y hazlo despacio, que tengo el dedo muy tenso. Bajé la mirada hacia la caja de munición abierta. Mis manos temblaban de adrenalina, fingiendo torpeza, como si estuviera intentando cerrar los pesados pestillos metálicos. Deslicé rápidamente el sobre con el testamento escrito a mano por mi padre y el fajo principal de los extractos bancarios andorranos. Me los metí bajo la camisa, apretándolos contra la piel de mi abdomen, asegurándolos con la presión del cinturón de lona. Dejé el resto de los papeles sin importancia dentro y cerré la tapa de golpe. «Ya está», grité, levantando la vista. «Voy a atarla». Mientras maniobraba con la cuerda alrededor del asa de acero, deslicé mi pie derecho hacia atrás, acumulando un pequeño montículo de la grava más fina y el polvo de arcilla seca que cubría el fondo de la cisterna milenaria. Era polvo acumulado durante siglos, fino como la pólvora. «Aparta el cañón para que pueda subirla», dije, tensando la cuerda. Borja se rió con desprecio y dio un pequeño paso hacia el borde, asomando la cabeza y los hombros por completo para ver su trofeo, bajando ligeramente el arma. Ese fue su error, el único que necesitaba. Con un movimiento explosivo, pateé el montículo de tierra con todas las fuerzas de mi pierna derecha.
Una nube densa, roja y cegadora, salió disparada hacia arriba, canalizada por el estrecho cuello del aljibe directamente hacia el rostro de Borja. Él soltó un alarido de sorpresa y dolor cuando la tierra seca se le clavó en los ojos. El rifle se disparó de forma instintiva. El estruendo dentro del recinto de piedra fue apocalíptico. Sentí el zumbido de la bala pasar a milímetros de mi oreja izquierda, destrozando la pared a mi espalda y enviando una lluvia de esquirlas de piedra sobre mi cuello. No esperé a que el eco se apagara. Salté hacia la cuerda de remolque anudada y empecé a trepar como un animal salvaje. Mis manos ensangrentadas resbalaban, pero la furia pura me impulsaba hacia arriba. En menos de 3 segundos alcancé el borde del agujero. Borja estaba retrocediendo a trompicones, frotándose los ojos con una mano y tratando de alzar el pesado rifle con la otra, tosiendo violentamente por el polvo. Salí del agujero arrastrándome sobre la tierra caliente. Agarré el mango de madera del pico de cavar que había dejado tirado cerca del borde y me puse en pie de un salto. Borja logró entreabrir un ojo, rojo y lloroso, justo a tiempo para ver cómo giraba el pico en el aire. Golpeé con el mango de madera maciza directamente en el lateral de su rodilla izquierda. El crujido del hueso y los ligamentos cediendo fue nauseabundo. Borja soltó un grito agudo, casi infantil, y se desplomó en el suelo, soltando el rifle, que cayó a varios metros de distancia entre los rastrojos secos. Se agarró la pierna destrozada, retorciéndose en el polvo de Almería, maldiciendo y llorando. No me quedé para escuchar sus amenazas. Me di la vuelta y eché a correr hacia el norte de la finca, alejándome del cortijo, adentrándome en la inmensidad del secarral. «Te voy a matar, Mateo», escuché que gritaba Borja a mis espaldas, su voz quebrada por el dolor. «Te voy a arrancar la piel a tiras». Mientras corría, el clima del desierto de Tabernas, siempre extremo e impredecible, comenzó a mostrar su peor cara. El cielo, que hasta hacía unos minutos era de un azul cegador, se había cubierto de una masa de nubes negras y amoratadas que descendían a una velocidad aterradora. El aire se volvió asfixiante, pesado, cargado de olor a ozono y tierra mojada. Era una gota fría, una dana en toda regla, el fenómeno meteorológico más temido del sureste español. Las primeras gotas cayeron como perdigones de plomo, frías y dolorosas. En cuestión de minutos, el cielo se rompió por completo. No era una tormenta, era un diluvio bíblico. La tierra reseca y cuarteada del desierto no podía absorber el impacto de semejante cantidad de agua. El suelo se transformó casi al instante en una pista de barro resbaladizo. Miré hacia atrás. A lo lejos, a través de la cortina gris de la lluvia torrencial, vi a Borja. Había recuperado el rifle y cojeaba arrastrando la pierna destrozada, impulsado por una rabia homicida. Disparó a ciegas en mi dirección. El agua amortiguó el sonido, pero vi el barro estallar a 10 metros de mi posición. Tenía que desaparecer. Seguí corriendo hacia una depresión natural del terreno que conocía bien por mis semanas de aislamiento. Era una rambla, un cauce de río seco que cruzaba el desierto, tallado por milenios de inundaciones relámpago. Me deslicé por el terraplén de arcilla, cayendo de espaldas hasta el fondo de grava. El agua ya empezaba a acumularse allí, formando charcos oscuros. Me pegué a la pared del barranco, intentando recuperar el aliento, protegiendo con mis brazos el abdomen donde escondía los documentos de mi padre. Entonces escuché el rugido. No era un trueno. Era un sonido sordo, continuo y vibrante que hacía temblar la tierra bajo mis botas. Venía de la parte alta de las montañas. La gota fría había volcado toneladas de agua en las cumbres, y ahora todo ese caudal bajaba por la rambla buscando el mar. Una ola de barro, ramas muertas y espuma marrón apareció en la curva del barranco, alta como una pared. No tuve tiempo de trepar por el terraplén resbaladizo. La riada me golpeó con la fuerza de un camión frigorífico. El impacto me arrancó el aire de los pulmones. Fui arrastrado bajo el agua turbia y helada. Giré sobre mí mismo, golpeándome contra rocas invisibles y raíces arrancadas. Todo era oscuridad, frío y una presión asfixiante.
Tragué agua con sabor a tierra y sangre. Luché con pura desesperación, braceando contra la corriente asesina, negándome a morir allí, negándome a dejar que Valeria y su hijo se salieran con la suya. Mi mano chocó contra algo firme. Era la raíz gruesa de un algarrobo viejo que colgaba de la orilla. Me aferré a ella con una fuerza que no sabía que tenía, sintiendo cómo la corriente intentaba arrancarme los brazos de cuajo. Tiré de mi propio peso, tosiendo, escupiendo barro, hasta que logré izarme por encima del nivel del agua enfurecida y rodé sobre la tierra firme de la orilla superior. Me quedé allí tendido boca arriba bajo la lluvia torrencial, temblando incontrolablemente. La hipotermia estaba a punto de instalarse. Me toqué el estómago. Bajo la ropa empapada, el grueso sobre de papel manila seguía allí, protegido por las capas de plástico. El temporal había ocultado mis huellas y mi rastro. Borja jamás me encontraría en esta oscuridad, y con su pierna destrozada, bastante tendría con no ahogarse él mismo o morir de frío. Me puse en pie a duras penas. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor, pero mi mente estaba gélida y enfocada. Caminé durante 2 horas interminables a través de la tormenta, guiándome por el lejano resplandor de las luces de la carretera nacional. Cuando por fin llegué al arcén, la lluvia empezaba a amainar. Caminé otro kilómetro hasta la estación de servicio abandonada, donde había dejado aparcada mi furgoneta comercial la noche anterior. El viejo trasto blanco estaba allí, cubierto de barro y hojas. Rebusqué las llaves en mi bolsillo empapado, abrí la puerta y me desplomé en el asiento del conductor. Metí la llave en el contacto, giré, el motor tosió, se ahogó, y por un segundo terrible pensé que todo había terminado. Volví a girar la llave, pisando el acelerador a fondo. El viejo motor diésel rugió, cobrando vida con una nube de humo negro. Puse la calefacción al máximo, aunque solo salía un aire tibio y con olor a polvo. Metí primera y salí derrapando hacia la autovía A4. No iba a ir a la comisaría local de Almería. Borja tenía dinero suficiente para comprar favores o enredar las cosas con los abogados corporativos de su madre antes de que yo pudiera abrir la boca. Yo era un desheredado. Un vagabundo con aspecto de loco. Necesitaba un martillo mucho más grande. Necesitaba a la Guardia Civil en Madrid. Necesitaba a la Unidad Central Operativa. Conduje toda la noche. Fueron 500 kilómetros de agonía. Mantener los ojos abiertos requería un esfuerzo sobrehumano. Mis manos, agarrotadas y llenas de cortes profundos, mancharon el volante de sangre seca, pero cada vez que el cansancio amenazaba con cerrarme los párpados, palpaba el plástico que envolvía el testamento de mi padre y el veneno de la venganza me mantenía despierto. El amanecer rompía sobre los imponentes rascacielos y avenidas de Madrid cuando detuve la furgoneta renqueante frente al cuartel central de la Guardia Civil. El contraste era brutal. El barrio de Salamanca, con sus calles limpias y sus ejecutivos de traje caminando hacia sus despachos, y yo saliendo de la furgoneta como un espectro exhumado de una fosa común. Llevaba la ropa rota, rígida por el barro seco. Mi cara era un mapa de moretones y arañazos profundos, y mi olor debía de ser insoportable. Crucé las puertas automáticas de cristal del edificio de seguridad. 2 guardias civiles de uniforme se tensaron de inmediato, llevando las manos a sus cinturones. «Quiero hablar con un agente de la Unidad Central Operativa», dije. Mi voz sonaba como papel de lija. «Tengo pruebas documentales de una red de blanqueo de capitales masiva vinculada a las mafias de Europa del Este. Y tengo pruebas de un asesinato en la cúpula de Transiberia Frigoríficos». Me miraron como si estuviera sufriendo un brote psicótico. Tuvieron que pasar 2 horas de espera en una sala blanca y aséptica, negándome a soltar mi paquete y repitiendo el nombre de mi padre y de la empresa, hasta que finalmente alguien decidió escucharme. La puerta se abrió y entró un hombre alto, con un traje gris sin corbata, ojeras profundas y la mirada afilada de un sabueso. Se presentó como el inspector Castro, especialista en delitos económicos de la UCO. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa de metal y me miró con profundo escepticismo. «Usted dirá, señor Mateo», empezó Castro, sacando una pequeña libreta. «Dice, tener pruebas sobre Transiberia,
Su empresa es muy respetada, y usted parece haber sido atropellado por un tractor. No respondí. Simplemente me desabroché la camisa, saqué el paquete envuelto en plástico, corté los sellos con mis manos sucias y deslicé los documentos sobre la mesa fría. Mi madrastra, Valeria, asesinó a mi padre alterando su medicación para fingir una demencia, dije con voz muerta y firme. Y mientras él agonizaba, utilizó nuestra red logística para lavar el dinero de la mafia rusa. Ahí tiene los números de cuenta de Andorra, las rutas de los camiones frigoríficos trucadas, los manifiestos de carga falsos y el testamento hológrafo real que ella intentó destruir. Castro suspiró, claramente cansado, y bajó la vista hacia los papeles. Al principio, hojeó los extractos bancarios con desinterés profesional, pero a medida que sus ojos cruzaban las cifras, las fechas y sobre todo las sociedades pantalla registradas en los folios amarillentos de mi padre, la atmósfera en la sala de interrogatorios cambió drásticamente. El escepticismo se esfumó del rostro del inspector, reemplazado por una tensión eléctrica. Se incorporó, acercando los papeles a la luz. «Dios santo», murmuró Castro, trazando una línea con su bolígrafo sobre una de las rutas. «Llevamos 3 años persiguiendo a esta red del Este. Sabíamos que lavaban el efectivo a través del transporte de mercancías perecederas desde los puertos de Valencia hasta el norte de Europa. Pero el sistema era hermético. Nunca pudimos penetrar la empresa pantalla. Miró el testamento de mi padre y el sello en las hojas. Si la grafología confirma que esta es la letra de don Arturo, y lo hará, las acciones legales de su madrastra durante el último año son nulas. Esto es fraude continuado, asociación ilícita, blanqueo y homicidio. ¿Van a vender la empresa hoy?, le interrumpí, recordando un artículo que había leído en un periódico semanas atrás. Hoy al mediodía, en la sede central, Valeria va a ceder la mayoría del Consejo de Administración a un holding de inversores extranjeros. Están formalizando la entrega de toda la infraestructura logística a la mafia. Castro se puso en pie de un salto, recogiendo los documentos con un cuidado reverencial. «No, si yo llego primero», dijo. «Quédese aquí, Mateo. Vamos a necesitar un médico para curarle esos cortes y luego le voy a conseguir un traje decente. Hoy va a recuperar su empresa». Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de maquinaria estatal moviéndose a una velocidad vertiginosa. Un juez de guardia, al ver las pruebas irrefutables de las cuentas andorranas y los cruces de aduanas, firmó las órdenes de arresto e intervención sin pestañear. Un perito caligráfico de urgencia validó preliminarmente el testamento hológrafo. A las 12 menos cuarto de la mañana, yo estaba de pie en el reluciente ascensor de cristal de la sede central de Transiberia Frigoríficos, en pleno corazón financiero de Madrid. Iba vestido con un traje oscuro prestado por uno de los agentes, con las heridas de la cara limpias, pero aún muy visibles. A mi lado estaba el inspector Castro, respaldado por 8 agentes tácticos de la Guardia Civil, armados y equipados con chalecos antibalas. El ascensor emitió un suave timbre, y las puertas se abrieron en la planta noble. Ignoramos a las secretarias aterrorizadas y avanzamos con paso militar por el pasillo de moqueta gruesa, directamente hacia la sala de juntas de paredes de cristal esmerilado. Dentro, la escena era un retrato perfecto del poder corrupto. Valeria estaba sentada en la cabecera de una inmensa mesa de roble. Lucía un impecable traje de chaqueta blanco, sin una sola arruga, sosteniendo una pluma estilográfica de oro. Frente a ella, 3 hombres trajeados con aspecto eslavo, los testaferros de la mafia, asentían en silencio, listos para firmar. Castro no llamó a la puerta. Le dio una patada a la doble hoja de cristal reforzado, abriéndola con un estruendo que hizo saltar a todos los presentes de sus sillas. «Guardia Civil, Unidad Central Operativa. Nadie se mueva de sus asientos y dejen los bolígrafos en la mesa», rugió el inspector, llenando la sala con su autoridad. Los agentes tácticos entraron en tromba, asegurando el perímetro y bloqueando la salida. Valeria se congeló. Por un segundo, su máscara de superioridad aristocrática se mantuvo firme. Se levantó lentamente, mirándonos con desprecio absoluto. «¿Qué significa este atropello?»,
exigió, con esa voz fría y cortante que tanto daño había hecho en mi familia. Esta es una reunión privada de negocios. Exijo hablar con mis abogados inmediatamente. Tendrá todo el tiempo del mundo para hablar con ellos en los calabozos de Soto del Real, respondió Castro, avanzando hacia ella con unas esposas de acero en la mano. Valeria de la Vega queda detenida por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y por el presunto homicidio por envenenamiento de su marido, don Arturo. Valeria palideció. La mención del asesinato hizo que sus piernas temblaran ligeramente. Entonces sus ojos se desviaron más allá del hombro del inspector y me encontró a mí de pie en el umbral de la puerta. El terror crudo y primitivo asomó por fin a sus ojos. La puerta de la sala contigua se abrió y dos agentes introdujeron a Borja. Iba apoyado en unas muletas de hospital, con la rodilla escayolada y la cara demacrada por el dolor y los calmantes. Al ver a la Guardia Civil y a los hombres de la mafia rodeados, Borja se derrumbó por completo. «Yo no tuve nada que ver», chilló Borja de repente, señalando a su propia madre con un dedo tembloroso mientras las lágrimas le surcaban la cara. Fue ella. Ella compró las pastillas en el mercado negro. Ella falsificó las firmas del notario. Yo solo hacía lo que me pedía. Se lo contaré todo, inspector, se lo juro. Lo tengo todo grabado en mi teléfono. Valeria cerró los ojos, derrotada por la cobardía de la misma sangre que ella había engendrado. No opuso resistencia cuando la agente femenina le retorció los brazos hacia la espalda y le cerró las esposas con un clic metálico que sonó a pura justicia. Caminé lentamente hacia el interior de la sala, rodeando la gran mesa de roble hasta quedar a un palmo del rostro de mi madrastra. Ella me sostuvo la mirada, destilando un odio venenoso, pero su imperio de cristal se había hecho añicos bajo mis botas llenas de barro. «Eres un simple mozo de almacén», siseó ella, mostrando los dientes, con la voz rota por la desesperación. «No sabes dirigir esto. Destruirás la empresa en menos de un año». La miré con una paz profunda, sintiendo que el fantasma de mi padre por fin podía descansar. Tal vez le respondí en un susurro, pero es mi empresa para destruirla. Y tú vas a morir en una celda, sabiendo que el niño al que enviaste a pudrirse al desierto fue el que te cavó la tumba. Llévatela, le dije al inspector Castro. El olor a perfume caro me está dando asco. El proceso judicial fue largo y brutal, pero el desenlace fue inexorable. La red de blanqueo fue desarticulada, ocupando las portadas de todos los periódicos nacionales. Borja testificó en contra de su madre a cambio de una reducción de condena, pero aún así recibió 8 años de prisión. Valeria, con el peso de los informes toxicológicos y las pruebas de los camiones sobre sus hombros, fue condenada a cadena perpetua revisable por el asesinato planificado de mi padre. Yo asumí el cargo de director general de Trans-Iberia Frigoríficos. No compré coches deportivos ni mansiones en la costa. Lo primero que hice fue devolver sus puestos de trabajo a todos los camioneros veteranos y jefes de planta que Valeria había despedido injustamente. Devolví el honor al nombre de mi padre en los muelles de carga. Pero hubo algo más. Con los fondos recuperados de las cuentas de Andorra, no vendí el Cortijo El Secarral. Volví al desierto de Tabernas. Contraté a una empresa de ingeniería agrícola. Perforamos pozos legales. Instalamos un sistema de riego por goteo de última generación y rehabilitamos la tierra muerta. Los viejos olivos, aquellos que parecían cadáveres retorcidos, poco a poco comenzaron a brotar hojas verdes y plateadas bajo el implacable sol andaluz. Convertí el secarral en un vergel inmenso, y en el límite norte de la propiedad mandé sellar el viejo aljibe árabe con hormigón y una gruesa tapa de acero inoxidable. Sobre ella coloqué una pesada placa de bronce con un único grabado: Don Arturo. Una tarde de septiembre, apoyado en el muro encalado del cortijo completamente restaurado, mirando el mar de olivos verdes que se extendía hasta las montañas rojas, me serví una copa de vino. El viento del desierto ya no quemaba. Traía consigo el olor a tierra mojada y a vida nueva.
Valeria y Borja intentaron enterrarme en esta tierra árida, creyendo que me convertiría en polvo y olvido. Lo que nunca entendieron, lo que mi padre siempre supo, es que no me estaban enterrando, me estaban plantando, y al final eché raíces.